Me dice si se escucha. Ahí está. No, los chicos se dieron cuenta. Entonces, conjunto de ceros, los valores de x para los cuales la imagen es 0, conjunto de positividad, los valores de x para los cuales los y son positivos, el gráfico está arriba del eje, y negatividad, los x para los cuales la imagen está abajo del eje. ¿Sí? Los y son negativos. Entonces acá podemos ver que para todos los x que sean positivos, la imagen es positiva, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si acá pongo cualquier número positivo, por 2 termina siendo algo positivo. Entonces el conjunto de positividad pasa a ser el intervalo de 0 a más infinito, sin incluir el 0, porque el 0 tenemos la raíz. Y negatividad, el otro intervalo, el que viene desde menos infinito hasta 0. Para todos los x que están acá, todos estos x menos infinito a 0, los y la imagen es negativa, ¿sí? El gráfico está abajo del eje x. Y si miramos este gráfico, ¿se acuerdan la idea para mirar intervalos de crecimiento y decrecimiento? La idea es, yo camino hacia la derecha, aumento el x, y me fijo qué pasa con los y. Si los y van subiendo en valor, van aumentando, mi función está creciendo. Ahora, si yo aumento el x, camino hacia la derecha y los valores de y van bajando, la función está decreciendo. En este caso yo me paro en menos infinito y empiezo a caminar hacia la derecha y veo que los valores de y vienen subiendo, ¿sí? Desde un valor que está en menos infinito de y, viene subiendo, subiendo, subiendo. Sigo caminando acá hacia la derecha una vez que paso por el eje X y los valores de y siguen subiendo. La función está permanentemente creciendo. Entonces nosotros podemos decir, cuando hablamos de intervalos de crecimiento y decrecimiento, que esta función crece en todo su dominio, en todos los reales, y decrece, en este caso, el intervalo, el conjunto de decrecimiento es vacío, ¿sí? Y uno podría hablar de máximos o mínimos, que en realidad esta función no los tiene, ¿sí? Los puntos máximos o mínimos, los puntos cuando llegamos a un valor que de repente lo venía subiendo la función y empieza a bajar, ¿sí? Cuando quedan como picos de montañas, ahí tenemos valores máximos de la función, o fondo de pozos, ¿sí? Venía bajando la función y de repente empieza a subir, tenemos los valores mínimos. Entonces esto como para verlo en una función bien simple, un repaso de estas características que vamos a estar permanentemente mirando en las funciones, ¿sí? Empezamos con algo simple como una función lineal, después lo vamos a ver en cuadráticas, en polinomios, en racionales, etc. Y vamos a ir hablando de conjuntos, dominio, a veces imagen, ceros, positividad y negatividad. En esta primera parte de la materia lo hacemos permanentemente, ¿sí? Todo el tiempo vamos a estar mirando esto en distintas funciones. En algunas vamos a mirar y vamos a hablar de intervalos de crecimiento y a veces también máximos o mínimos. Pero donde más nos vamos a concentrar para esta primera parte de la materia es en esto. En la segunda parte de la materia nos vamos a concentrar un poco más en crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Pero tener ya un pantallazo y recordar un poco todos estos conjuntos, intervalos, viene bien. Entonces, volviendo acá, hablábamos de esta función lineal con pendiente 2 y ordenada al origen 0, ¿sí? Corta el eje y en 0 y con pendiente 2 es una función que está permanentemente creciendo. Y veamos que si yo varío la pendiente, si en lugar de 2 le pongo pendiente, por ejemplo, 1/2, lo que hago es disminuirle el valor de la pendiente, la recta va a bajar un poquito, ¿sí?
Fíjense que esta función, si hago una tabla en 0, esta es para F1, supongamos que esta la llamamos F1 y a la otra F2. Si yo hago una tabla para mi función F2, ¿sí? En 0, un medio por 0 es 0, si x vale 1, un medio por 1 me devuelve un medio, ¿sí? Entonces, esta segunda función va a pasar por el punto 0, 0 y por el punto 1, un medio. Va a volver a pasar por el origen, ¿sí? Porque el b sigue siendo 0, pero en 1, en lugar de 2, ahora va a valer un medio, va a estar por acá, ¿sí? La mitad entre 1 y 2. Si yo trazo o uno estos dos puntos, me da el gráfico de esta segunda recta, esta es F1 y esta es F2. Es una recta con menor pendiente, tiene menor inclinación, ¿sí? Pendiente 1 medio, pendiente 2. Y a medida que o disminuya la pendiente o la aumente, la inclinación va a ir variando, pero si la ordenada al origen la dejo en 0, todas las rectas van a estar pinchadas en este punto. ¿Bien? Si nos fijamos ahora alguna recta, por ejemplo, con pendiente negativa, como puede ser la función lineal menos x, ¿sí? Sigo con ordenada al origen 0, y ahora la pendiente vale menos 1. Entonces, haciendo una tablita acá, tenemos que el 0 vale 0, y el 1 vale ahora menos 1, ¿sí? Cuando x vale 1, como tengo este menos 1 delante, queda menos 1. El 0 vale 0, y el 1 menos 1, este punto. Tenemos estos dos puntos que si los unimos nos da la recta menos x. Fíjense que tiene una inclinación, pero la gran diferencia con respecto a las que hacíamos antes es que ahora, si yo miro qué pasa con el crecimiento y decrecimiento, me paro en una punta, en menos infinito, empiezo a caminar hacia la derecha, veo que los valores de y vienen disminuyendo. Esta función es decreciente. Y había algo en general que uno podía decir con respecto a esto, que es, cuando yo tengo una función lineal m por x más b cualquiera, si la pendiente es positiva, la recta es creciente, estrictamente creciente, crece en todo su dominio, en todos los reales. Y si la pendiente es negativa, la recta es decreciente, ¿sí? Decreciente en todo su dominio, en todos los reales. Entonces, cuando el m es positivo, la recta tiene cualquier inclinación, pero que si yo camino hacia la derecha, los valores de y siempre aumentan. Y cuando la pendiente es negativa, tengo cualquier inclinación con esta forma, que si yo camino hacia la derecha, los valores de y siempre vienen bajando. Después, en valor absoluto, si la pendiente va aumentando, valor absoluto me refiero a tomarle el módulo, ¿sí? Ya hablaron, eso sí, la vez pasada de lo que era el módulo. Si yo tengo esto que tiene pendiente menos 1, si yo ahora grafico la función menos 3x, que en valor absoluto la pendiente es mayor, la inclinación va a ser mayor. Y si pongo menos 4x, mayor. Si pongo menos un medio de x, se va a acostar un poquito. Cualquier recta que decrece, pero si en valor absoluto aumento el valor de la pendiente, va a ir teniendo una inclinación cada vez mayor. ¿Bien? Esto es con respecto a pantallazo lo que era la pendiente. Cuando hablamos de la ordenada al origen, hace un ratito graficamos la función lineal 2x, que recuerdan era algo
más o menos así. ¿Sí? En 1, esto vale 2, en 0, 0. Ahora, si yo varío la ordenada al origen y me armo, esta la llamo F1, me armo una segunda función F2 que tiene la misma pendiente, pero en lugar de ordenar al origen 0 le pongo ordenar al origen 1, no voy a hacer una tablita, pero la idea es bastante sencilla. Estas dos funciones, a medida que yo voy reemplazando por distintos valores de x, por 0, por 1, por menos 1, medio, o el que se me dé la gana, la idea es que f2, a cada valor que devolvía la función f1, 2x, a cada valor de la imagen le subo una unidad. A ver si me siguen la idea, básicamente lo que estoy haciendo es, este punto va a subir 1 acá, este punto va a subir 1 acá, este punto va a subir 1 acá. Todos los puntos de la recta van a subir una unidad. Entonces, la ordenada al origen, que antes estaba en 0, pasa a estar en 1, ¿sí? Cambié el b de 0 a 1. Este punto que está en el punto 1, 2, pasa a estar en el punto 1, 3. ¿Sí? Y así cada punto. Entonces lo que tengo es una recta exactamente con la misma inclinación que la anterior, pero una unidad más arriba que la que tenía antes. ¿Sí? La distancia vertical de un punto al otro siempre es 1. ¿Sí? Entonces estas dos rectas son paralelas, porque tienen la misma pendiente. ¿Sí? Recordarán que dos rectas son paralelas y tienen la misma inclinación, la misma pendiente. Y están separadas en una unidad, que es la diferencia que tienen entre las ordenadas al origen. La segunda recta corta al eje Y, altura 1, donde dice la ordenada al origen. Bien. Si yo la ordenada al origen en lugar de más 1 le pongo menos 3, es la misma recta, pero baja 3 unidades para acá. Siempre paralelas. Entonces aclaremos eso también, escribámoslo. Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. ¿Sí? La misma inclinación, van a ser rectas paralelas. ¿Ok? Bien, entonces, básicamente en la parte de funciones lineales, lo que van a tener que mirar ustedes son dos cosas. Al principio, según algunos datos que tengan con la guía, van a tener que armar alguna función lineal. ¿Sí? La idea es darles datos y que ustedes armen la ecuación de la recta. Y después con esa ecuación de la recta, a veces tendrán que hacer algún análisis posterior, buscar alguna raíz, o graficar, o buscar intersección con otra recta, lo que sea. Entonces, los casos más sencillos son que les den de dato, por ejemplo, un punto, ¿sí? Vamos a, como anunciado, encontrar la función lineal que cumpla Y vamos a hacer distintos casos. Primer caso, que la ordenada al origen valga 2 y que pase por el punto 3, 1. ¿Sí? Un punto del plano y la ordenada al origen valga 2. Entonces la idea en estos ejercicios es siempre empezar igual. Arrancamos por el m por x más b y vamos armando en base a los datos algún sistema de ecuaciones, alguna ecuación, o vamos reemplazando hasta poder tener de manera completa esta función.
Entonces, cuando ya me dan de dato la ordenada al origen o la pendiente, es bastante sencillo. Simplemente agarrar, reemplazar acá. Entonces, con ese primer dato ya sabemos que la recta que estamos buscando es m por x más 2. Y ahora, con este punto, ¿cuál es la idea? Recuerdan que esta notación significa, o es lo mismo, a decir que la función cuando x vale 3, ¿sí? Esto es el x, esta función devuelve el y igual a 1. Darles el punto así o darles el dato así es exactamente lo mismo. Estas dos cosas son equivalentes, ¿sí? Todo depende cómo se los escriban en el enunciado, pero pueden, según lo quieran, pasar de uno al otro. Yo lo voy a usar en esta forma ahora, ¿sí? F de 3 es igual a 1, porque pasa por el punto 3, 1. Pensándolo así, lo que voy a decir es que f de 3 sería hacer m por 3 más 2. ¿Sí? Esto es f de 3. Y esto tiene que devolver el 1. Y acá me queda una ecuación donde tengo que despejar el m. Así que el 2, decir 3, m por 3 es lo mismo decir 3m. El 2 lo paso restando. Ojo, separen bien en términos, ¿no? Porque acá a veces es común que hagan 3 más 2, 5, pero acá hay una multiplicación, así que no lleguen a sumar esto, por favor. El 2 lo paso restando, esto queda un menos 1. El 3 dividiendo, menos 1/3. Una vez que tienen el valor de m, entonces saben que la función que estamos buscando es menos 1/3 por x más 1. Y acá termina. Ahí encontramos la función lineal, que tiene, más 1 no, perdón, más 2, que tiene ordenada al origen 2, me lo habían dado de dato el ejercicio, y si yo reemplazo la x por 3, si uso este punto, si reemplazo la x por 3, fíjense que el 3 con el 3 se simplifica, me queda menos 1 más 2 da 1, pasa por el punto 3, 1, ¿sí? Esta función en 3 devuelve el 1. Así que me cumple con los dos datos que me dio el ejercicio. ¿Bien? Ahí podría ser un ejercicio similar, que en lugar de darles el b, les dan el m y un punto, y entonces arrancarían igual, ¿no? Pero en lugar de, dejarían acá el b, ya teniendo el m, usan el punto y despejan la ordenada al origen. Ese otro caso no lo voy a hacer. Me interesa ir a un tercer caso, que es bastante común en la guía y en ejercicios adicionales y en parciales cuando se toma este tema, que es que tienen que armar la función lineal dado dos puntos cualesquiera, ¿sí? Por ejemplo, el punto 1, 3, un punto P que es el 1, 3 y un punto Q que es, no sé, el 2, 6. ¿Sí? Si queremos buscar la función lineal que pasa por estos dos puntos, lo que tenemos que hacer es, arrancamos igual que antes, ¿sí? Estamos buscando un m por x más b, y los pienso a estos dos puntos con su forma equivalente, que es que f de 1 valga 3, y este segundo punto que f de 2 valga 6. Pensándolo así, voy a decir que f de 1 es lo mismo que hacer m por 1 más b, ¿sí? Reemplazo la x por 1, y esto tiene que dar 3. Y con el segundo punto me queda m por 2 más b es igual a 6. Y entonces me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, m y b, y tengo que ser capaz de resolver este sistemita. La manera de resolver este sistema es el que a ustedes más les guste, les sea más fácil, como les salga. Maneras de hacerlo. Pueden usar el método de sustitución, ¿sí? Que despejan, por ejemplo, b de acá,
pasan todo este término restando, y acá abajo donde dice B ponen todo eso, les queda toda la ecuación en M, y después despejan M, y una vez que tienen M, vuelven hacia arriba y despejan B. O método de igualación, ¿sí? Despejo B de acá, pasa esto restando, despejo B de acá, paso esto restando, y después igualo las dos cosas que eran B, y entonces queda todo en M, y sería más o menos la misma idea. Algunos restan miembro a miembro, ¿sí? Resto todo esto con todo esto, igual a 3 menos 6, y entonces restando miembro a miembro también pasan de tener dos incógnitas a una sola, y una vez que encuentran una, después despejan la otra. Varias maneras. Yo lo que voy a hacer ahora es contar lo que para mí resulta más fácil, que es lo siguiente. Uno puede deducir una formulita que algunos recordarán con respecto a la pendiente, ¿sí? Que la pendiente siempre mantiene una proporción para dos puntos cualesquiera de la recta, ¿sí? Si yo voy a la recta y elijo dos puntos cualesquiera, este y este, o lo que sea, hay una proporción que es que la altura que hay entre los dos puntos, dividido la distancia que hay en X entre los dos puntos, es una proporción que se mantiene constante, ¿sí? Esto sobre esto es lo mismo a, si elijo este punto, a esta altura sobre esta distancia, ¿sí? Y entonces algunos quizás se acuerdan una formulita que usaban, que M es igual a una variación en Y sobre una variación en X, o lo que es lo mismo, la diferencia de los Y's de dos puntos sobre la diferencia de los X de esos mismos dos puntos. Ahora les voy a mostrar otra forma de pensarlo también. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo agarro los dos puntos que tengo de dato y tengo que hacer una resta de los Y's y dividirle la resta de los X. Ahora, ¿quién es Y2, X2? ¿Quién es Y1, X1? Es puro nombre. Yo puedo decir que este es X1 y 1, y este es X2 y 2, o que es al revés, que este es X2 y 2, y este es X1 y 1. Pero la idea es, si yo empiezo acá por el Y de un punto, abajo tengo que empezar por el X de ese mismo punto, ¿sí? Tengo que tener primero un punto acá y el otro punto acá, o al revés. Pero lo que no puedo hacer es tener mezclados, empezar por el Y2 de un punto acá y acá empezar por el X1. O sea, acá empiezo por el Y1, no puedo empezar acá por el X2, ¿sí? La idea es un punto y el otro. Es lo único que tienen que tener cuidado de respetar. Entonces, en el ejemplo que yo estaba haciendo, esto quedaría más o menos así. El M, si yo voy a llamar X1 y 1, X2 y 2, es 6 menos 3, ¿sí? 6 menos 3 dividido X2 menos X1, 2 menos 1, ¿sí? Fíjense que empecé con el Y de un punto y abajo con el X de ese mismo punto, ¿sí? Puse el 2 acá abajo. Después resté el 3 del Y del otro punto y abajo el X del otro punto. Y esto me termina quedando 3 sobre 1. Así que la pendiente vale 3. Una vez que tienen la pendiente, la idea es que pueden usar P o Q, cualquiera de los dos puntos, para encontrar la ordenada al origen, ¿sí? Nosotros, una vez que tenemos el M, ya sabemos que lo que estamos buscando es 3 por X más B. Y ahora para encontrar el B, si usamos por ejemplo el punto P, significa que F de 1, ya esto pasa a ser como el ejercicio anterior, es 3 por 1 más B. Pero F de 1 tiene que valer
3. Y acá despejo B, que me queda 0. ¿Sí? El 3 por 1, 3, que paso restando, me queda ordenado al origen 0. Entonces la recta que estamos buscando es 3 por X. Una vez que tienen la recta, yo siempre recomiendo que chequeen que cumple las condiciones iniciales del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Debería chequear que esta recta efectivamente cumple o pasa por estos dos puntos. No me alcanza con verificar un solo punto, cosa que a veces hacen. A veces verifican con un punto y se los verifica ese punto y creen que está bien, pero les puede pasar que, lo dijimos hace un rato, por un punto pasan infinitas rectas. Entonces cometieron algún error en sus cuentas y pasa por uno de los puntos, pero no por el otro. Entonces, si quieren realmente corregirse, deberían verificar P y Q. ¿Qué es verificar P y Q? Que si X vale 1, el Y vale 3, lo verifico, 3 por 1 es 3, verifica este, y que si X vale 2, 3 por 2 es 6, el Y acá es 6. Entonces verificamos P y Q. Una vez que verificamos P y Q, me puedo quedar tranquilo que este está bien hecho. ¿Está la idea? Y lo que les decía recién, otra manera en que uno puede pensar esa formulita que yo puse hace un rato de la pendiente, tiene que ver con, si yo pongo una recta cualquiera, esa recta, por ejemplo, con el eje X o con cualquier horizontal, tiene un ángulo alfa. Y yo puedo armarme un triángulo, el que se me dé la gana, por ejemplo, este, ¿sí? Agarro este punto y me armo este triángulo. Y si me armo este triángulo, ¿recuerdan una formulita para la tangente del alfa? La tangente de un ángulo era cateto opuesto, ¿sí?, del triángulo sobre el adyacente. Es cuánto mide esto sobre cuánto mide esto. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? Es la diferencia de íes entre un punto y el otro, ¿sí? I2 menos I1. Eso mide esta altura. ¿Cuánto mide el otro cateto? La diferencia entre los X. Y pueden agarrar este triángulo, o entre este punto y este punto, por ejemplo, armarme otro triángulo acá. Este ángulo sigue siendo alfa, ¿sí? Alternos internos, no sé si recuerdan todos esos nombres. Este ángulo es el mismo, y la tangente de ángulo es esto sobre esto, o otro triángulo, el que se me dé la gana, y este numerito, tangente alfa, como alfa acá está fijo, que tiene que ver con la inclinación que me da la recta, justamente la tangente de alfa es la pendiente de la recta. Entonces esa formulita que usábamos antes tiene que ver con eso también. Otra manera de pensarlo. Entonces la idea es que cuando tienen dos puntos del plano y quieren encontrar la ecuación de la recta, usan esta formulita para encontrar la pendiente, y una vez que tienen la pendiente usan cualquiera de los dos puntos y encuentran la ordenada al origen. Y ahora, teniendo en cuenta lo que estaba diciendo acá también, hay una manera rápida en que uno puede graficar estas funciones lineales, que es, si yo tengo una función, no sé, 3 medios de x más 1. Quiero graficarla rápido. Una manera siempre es la tabla. Y si uno quiere evitar la tabla, lo que tiene que hacer son los siguientes dos pasos, y ahora volvemos a este ejemplo. Si yo quiero graficar, ¿sí?, para graficar, lo que vamos a hacer es, en un primer paso, ubicar la ordenada del origen. Ubicar el punto 0B, ¿sí?, que es la ordenada del origen, lo hago bien general. Lo ubico sobre el eje Y, ¿sí?, marco ese punto.
Y lo siguiente que hago es, desde ese punto, desde 0B, me voy a mover de la siguiente forma. Me muevo y hay dos opciones. Obviamente, si la pendiente es 0, no hay mucha opción ahí. Desde el punto 0B hago una horizontal, ¿sí? Una horizontal, altura B. Eso si la pendiente es 0, ¿sí? No hay inclinación. Y si la pendiente es o positiva o negativa, distinta de 0, vamos a hacer la siguiente convención. No es la única posible, pero la que yo en general uso. M lo voy a pensar siempre como un cociente, como un número racional. Si el M es entero, es que abajo hay un 1. ¿Bien? Entonces nos vamos a mover lo que diga en el numerador hacia arriba, desde ese punto, y lo que diga el delta X hacia la derecha. O primero hacia la derecha y después para arriba, siempre y cuando M sea positivo. ¿Sí? Si M es positivo, vamos a hacer este movimiento. Y vamos a movernos delta I para abajo y el delta X a la derecha. En los dos casos es hacia la derecha si la pendiente es negativa. ¿Sí? Donde caemos, después de hacer este movimiento, donde caemos es un punto que debería ser siempre un punto de la recta. Y entonces tenemos marcado el punto 0B y el punto nuevo en el que caemos, según estos movimientos. Una vez que tenemos esos dos puntos, los unimos y automáticamente hacemos el gráfico de la función lineal. Como ejemplo, 3x más 1. ¿Cómo sería? Obviamente, primero marcamos la ordenada del origen. El punto 0, 1. A la altura, este numerito que tenga acá, la ordenada del origen, es donde me paro a lo largo del eje Y, ¿sí? La ordenada del origen. Y desde este punto, ahora me tengo que mover lo que me indique la pendiente. Si la pendiente, que en este caso es 3 medios, como la pendiente es positiva, me muevo esto para arriba y esto a la derecha, o esto a la derecha, esto para arriba. El movimiento es indistinto. Primero esto, o primero esto, después esto. La idea es que lo tienen que hacer siempre desde la ordenada del origen, desde el 0B. Desde acá, entonces, ¿cómo sería? Me muevo 2 a la derecha, desde acá hago 1, 2, y después 3 para arriba. 1, 2, voy a poner el eje un poquito más acá arriba. Entonces este era el 1, 2, 3, 4, ¿sí? Desde acá me muevo 1, 2, 3, ¿sí? Hago 2 pasos hacia la derecha y 3 pasos hacia arriba. Donde caigo marco un punto. O primero hago 1, 2, 3 para arriba y después 1, 2 a la derecha. Caigo acá, ¿sí? En el mismo lugar. Uno de estos dos puntos que marqué y este es el gráfico de la función lineal. Fíjense que el segundo punto que marqué tiene abscisa o x igual a 2 y la ordenada sería 4. Y chequémoslo. Si x vale 2, 3 medios por 2, simplifico los dos, me queda 3, más 1, efectivamente da 4. Así que está bien, este punto que caímos después del movimiento es un punto que efectivamente pertenece al gráfico de esta función lineal. Y ahí tiramos el gráfico. Un ejemplo más, para que vean esto. A ver. Si yo pongo el gráfico menos 2x más 2, ¿cómo sería para hacer el gráfico sin una tabla? ¿Se olvidan todo esto? ¿Están medios bloqueados? Bueno, en el caso de una función lineal, está perfecto, lo hacen con una tabla. Y si no es ordenada al origen 2, marco el punto altura 2, ¿sí? Me paro acá, y desde acá tengo que hacer el movimiento de la pendiente que ahora dice menos 2.
como racional, les decía hace un rato, si lo quiero pensar como un racional, cuando tenía un entero, es que abajo hay un 1, ¿sí? Cuando es un entero, abajo le ponen un 1. Y entonces, como ahora la pendiente es negativa, el delta x, lo que está abajo, siempre es hacia la derecha, y el delta y, ahora como es negativa, la pendiente va hacia abajo. Entonces, desde acá hacen 1, 2 para abajo y 1 a la derecha, o 1 a la derecha y 1, 2 para abajo, como más les guste. Donde caen marcan un punto, y ahora unimos esos dos puntos, y acá tengo el gráfico de esa recta. Una recta con pendiente negativa, es algo que tiene este tipo de inclinación, la recta es decreciente, y podemos verificar que si x vale 1, si acá la x vale 1, me queda menos 2 más 2, 0. Justo el 1 es la raíz, y así hablamos un poco también de raíz o ceros, de esta función, ¿sí? El conjunto de ceros de esta función es el 1, y podemos ver que desde menos infinito hasta 1, la función es positiva. Ya repaso así rápidamente estos conjuntos. De menos infinito hasta el 1, la función es positiva. Es negativa de 1 en adelante, ¿sí? De 1 en adelante se me hace negativa. Cualquiera que necesita que preguntar algo, frenarme, abra micrófono y hablen, ¿eh? No hay ningún problema. Si necesitan que repita algo o algo no quedó claro. Hablamos de estos conjuntos. El dominio son los reales. La imagen también son todos los reales. La función esta es estrictamente decreciente, ¿sí? Decrece en todo su dominio y no crece nunca. Profe, Sí, ¿podría repetir el conjunto de ceros? Perdón, positividad, negatividad. sí. El conjunto de positividad, les recuerdo de nuevo, son los X para los cuales la imagen, los Y son positivos. Y fíjate que en el gráfico, para todos estos X que están acá, los Y, la altura a la que está la función, son valores de Y que son positivos, ¿sí? El gráfico está arriba del eje. Por eso es mi conjunto de positividad. Y negatividad es de 1 para allá, porque para todos los X que están acá, los Y, la altura a la que está el gráfico, son valores de Y negativos. Y justo en 1, la función vale 0, ¿sí? Esto de acá lo tuvimos directamente del gráfico, pero si no, la idea es, ¿cuándo la función devuelve 0? Y uno debería plantear, menos 2x más 2 es la función, esto es igual a 0. Si despejo, 2 restando, el menos 2 dividiendo, y esto queda 1 positivo, ¿sí? Este es mi conjunto de ceros. ¿Quedó claro entonces por qué para todos estos x pertenece a mi conjunto de Sí, positividad? muchas Y sé que del gracias. otro lado, negatividad. Decrece siempre. Decrece es, me paro acá, camino hacia la derecha, y mientras camino hacia la derecha, los valores de I siempre están bajando, por eso decrece en todo su dominio, y crecimiento es vacío, porque no crece nunca esta función. Gracias, ¿Bien? profe. No, por nada. Y después tienen, una vez que uno maneja y empiezan a hacer todo esto de armar una recta y graficarla y poder, dado algunas condiciones que pueden estar dadas por dos puntos, un punto y la pendiente, un punto y la ordenada al origen, o mismo mirando un poco el gráfico, armar la función lineal. Después hay ejercicios donde les piden buscar la intersección entre dos rectas. Entonces, obviamente, la primera condición que se tiene que cumplir para que haya intersección entre dos rectas es que tengan pendientes distintas, ¿sí? Para que en algún momento se crucen. Si tienen la misma pendiente, obviamente misma pendiente, misma ordenada al origen, en la misma recta, no son dos rectas distintas, pero si tienen la misma pendiente y distinta ordenada al origen, como nos había pasado acá, misma pendiente y distinta ordenada al origen, las rectas son paralelas. Que sean paralelas quiere decir que no se cruzan nunca. Entonces la condición, ya para prácticamente a ojo, sin hacer ninguna cuenta, sepan si dos rectas se cruzan o no, es que tengan distinta pendiente.
Si tienen distinta pendiente, en algún momento se van a cruzar. ¿Y qué era esto de buscar intersección entre dos rectas? Algo bien general. Intersección, ¿sí? Donde se cruzan dos funciones. Intersección entre f y g. La intersección entre f y g es plantear la igualdad para que x, las dos funciones son iguales. Si esta ecuación no tiene solución, quiere decir que las funciones no se cruzan. Si esta ecuación que uno plantea, agarra la formulita de una función, la formulita de la otra, las iguala y encuentra soluciones, la cantidad de soluciones es la cantidad de veces que se cruzan. Una sola solución, un cruce. Dos soluciones, se cruzan dos veces. Tres soluciones, tres, etc. Y lo que uno obtiene de acá, de esta formulita, son encuentro la abscisa del punto o de los puntos de intersección. ¿Sí? ¿Sí? Cuando yo planteo esto, lo que voy a encontrar es el punto, la abscisa del punto, la abscisa de los puntos de intersección. Y si quiero el punto completo, el paso 2 de la receta es, una vez que tengo el x, reemplazarlo en f o en g, y ahí obtener el y. Obviamente, como verificación, reemplazar la o las x halladas en 1, ¿sí? En el paso 1, para encontrar la ordenada del origen del punto de intersección. ¿Sí? Entonces, si tienen tiempo, uno quiere estar seguro que lo hizo bien, lo reemplacen las dos. Y obviamente, como bien dijimos, si es un punto de intersección, reemplazar en f o en g debería devolver la misma imagen. Porque eso es que sea un punto de intersección. Un punto del plano por el que pasan las dos funciones, para un mismo x, tienen el mismo y. En el caso de funciones lineales, esto es bastante sencillo, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una función, no sé, 2x más 3, y una segunda función, no sé, x más 1, si quiero ver cuándo estas funciones se cruzan, y bueno, voy a la receta, igualo f con g, ¿sí? 2x más 3 igual a x más 1, una ecuación bien simple, paso la de x de un lado, me queda x, el 3 lo paso restando para acá, 1 menos 3, me queda menos 2. Encontré una única solución, que ya lo sabía porque las pendientes son distintas, se tenían que cruzar estas rectas. Encontré una solución, se cruzan una sola vez. Paso 2, hago f de menos 2 y para asegurarme que lo hice bien, g de menos 2. Y chequeamos, f de menos 2, 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 más 3, menos 1. G de menos 2, menos 2 más 1, efectivamente menos 1. Verifico que las dos devuelven el mismo i. Y el punto de intersección, si lo escribimos como punto, va a ser menos 2 en x, ¿sí? La abscisa, y lo que devuelve acá, la ordenada. Menos 2, menos 1. ¿Sí? Este es mi punto de intersección. Y después me puede interesar graficar y ver en el plano cómo ocurre eso. ¿Sí? Entonces, para graficarlo, y de paso repaso
rápidamente lo que hicimos hace un ratito. Yo quiero graficar las dos funciones, ¿sí? F y G. Ordenada al origen 3, pendiente 2. Entonces esta tiene 1, 2, 3. Y si la pendiente es 2, quiere decir que me corro 1, ¿sí? Agarro la F, tiene ordenada al origen 3, pendiente 2, como es un entero, pongo un 2 sobre 1. Esto a la derecha, perdón, y esto para arriba. ¿Sí? Entonces, desde este punto, 1 y subo 2. Tenemos esta recta. Esta es la recta F, y G tiene ordenada al origen 1 y pendiente. Fíjense que se dice X más 1, es que acá adelante siempre hay un 1, ¿sí? Entonces la ordenada, la pendiente es 1 sobre 1. Como es positiva, 1 para arriba, 1 a la derecha. Entonces, desde la ordenada al origen 1, 1 a la derecha, 1 para arriba. Caigo por acá. ¿Sí? Unimos. Bueno, quizás mi escala me ayuda mucho, pero si todo está más o menos bien, esto debería ser menos 2 y esto menos 1. ¿Sí? El punto de intersección. Esto es F y vamos a poner G. F y G. Ahora, si miramos esto, otra cosa más que aparece en la guía que ustedes tienen que estudiar y analizar es, por ejemplo, decir el conjunto A, que son las X que pertenecen a los reales, tales que f de X sea, no sé, mayor o igual a G. Entonces, esto lo tienen que poder hacer analíticamente, hacer las cuentitas, y después vemos en el gráfico qué significa. F mayor o igual a G, la cuentita analítica es resolver una ecuación que, si ya vienen trabajando con todo lo que hicimos la vez pasada, esto es bastante simple, ¿sí? Reemplazo F, 2x más 3, reemplazo G, x más 1, y F tiene que ser mayor o igual a G. Entonces despejamos las X para un lado, esto queda X mayor a menos 2, mayor o igual. Entonces, la solución de esto es desde el menos 2 en adelante. Esta sería la cuenta analítica, ¿sí? Reemplazamos F, G y resolvemos la inecuación. En el gráfico, ¿qué significa? En el gráfico lo que estamos mirando es para qué valores de X, cuando lo reemplazo en F y en G, lo que devuelve la función F, la imagen de la función F, es mayor o igual a la imagen que devuelve la función G. Y si se fijan, justo en menos 2, ya lo vimos hace un rato, F y G son iguales. Ahora, si voy hacia la derecha, desde el menos 2 para allá, ¿sí? Marco todos estos X. Para todos estos X, me paro en un X cualquiera, por ejemplo acá, la imagen de F, esperen que... Profe, no veo. Ahí está, ahí está. Me paro en un X cualquiera, por ejemplo acá, y la imagen de F es más grande que la imagen de G, ¿sí? Para un mismo X. Para todos los X que estén acá, siempre F está arriba de G, verticalmente, ¿sí? De menos 2 para el otro lado, fíjense que la cosa es al revés. G, la recta rosa, está arriba de la recta negra, ¿sí? Y acá se cruza. Entonces, analíticamente y gráficamente, ¿qué significa esto, no? Digo, porque después hay ejercicios en la guía con esto que a veces trae alguna dificultad.
Bien, ya con esto les quería hacer algún pantallazo así, repaso intensivo de funciones lineales. Y ahora quería dejar un ratito de espacio de consultas, por si estuvieron trabajando con algo en la práctica 0, la práctica 1, y les surgieron dudas que quieren ir evacuando con tiempo para asegurarse que más o menos vienen bien. Yo tengo dudas de la práctica 2. Práctica 2. Sí. A ver. Dale. Del ¿Qué ejercicio cosa es la práctica? 3A. Ejercicio 3A. Hallar el dominio de f y decidir si -3 pertenece o no a la imagen. Ok. ¿Cuál es la duda que tenés ahí? ¿Cómo tengo que proceder para poder, o sea, hallar la imagen? Porque, o sea, como es tiene X abajo, nada, no sé, se me maría. Dale. La idea es, tienen una función, x menos 4 sobre 6 más 2x. Esta es la función que les dan. Y el ejercicio, por si alguien no tiene la guía ahí a mano, lo que dice es hallar el dominio de f y decidir si -3 está o no en la imagen. Fíjate que no te piden que calcules la imagen completa. Más adelante, cuando veamos justamente este tipo de función, vas a hacer mirar la imagen. Ya en esta, por ahora no, hasta la segunda parte de la materia no lo vas a saber hacer. En esta tampoco, pero no te preguntan la imagen, te dicen solamente decir si este número está o no. Entonces, vamos a lo primero. Dominio. El dominio es en un cociente, esto sí lo vieron en la clase pasada, en un cociente que esto tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, me fijo cuando 6 más 2x es exactamente 0. En este caso, pasa el 6 restando, el 2 dividiendo, esto da -3. Lo que quiere decir es que esta función existe para cualquier número real, mientras no sea -3. Si x vale -3, justo esto de acá abajo se hace 0, ¿sí? 2 por -3 es -6, más 6, 0, y dividir por 0, desde la primera clase venimos haciendo hincapié que en matemática dividir por 0 no se puede hacer. Entonces, una vez que agarraste este denominador, encontraste cuándo vale 0, uno dice dominio de f, son todos los reales, menos ese valor. Ese valor, o si hay más de un valor, restringimos a los valores que sean, un intervalo o lo que corresponda. Bien, esto es para el dominio. Y la otra parte, si uno quiere saber, la pregunta sería, -3, ¿pertenece a la imagen de f? ¿Cómo puedo saber si un número está o no en la imagen? Sin hallar la imagen general. Obviamente, si sé mirar la imagen general, lo miro y ahí digo si está o no. Pero como eso no lo sabemos hacer todavía, en varios de estos casos, sí podríamos plantear algo para decir si ese número está o no en la imagen. ¿Alguien me puede decir de qué manera se podría hacer? Lo igualamos Igualamos, con el sí, -3. exacto. Esto sería el valor de i. Entonces, si este está en la imagen, si este valor de i está en la imagen, debería ser capaz de encontrar un x. Tengo que ver si puedo encontrar este x. ¿Existirá este x? Es la pregunta. Para que cuando lo meta en la función, todo esto devuelva el -3. Entonces uno plantea toda mi función igualada a ese valor de imagen y ver si acá puedo encontrar una solución. Si esto tiene solución, si encuentro un x, quiere decir que el -3 está en la imagen. Si no puedo encontrar un x, quiere decir que no está. ¿Ah? Bueno, ¿cómo despejamos esto? Esto es una ecuación como las de la práctica 0, no hay mucha dificultad. Paso todo este denominador multiplicando, entonces me queda x menos 4 igual a -3 por 6 más 2x. ¿Sí? Me queda x menos 4
igual a menos 18 menos 6x, ¿sí? Cuidado con esta distributiva. Cuando pasa del otro lado multiplicando, primer error a veces de distracción es que no ponen este paréntesis, ¿sí? Porque esto cuando pasa multiplicando, el menos 3 multiplica todo. Así que ojo con ese paréntesis. Hago la distributiva, cuidado con los signos, ¿sí? Regla de signos cuando multiplican ahí. Y ahora agrupamos todos los números de un lado, 7x, las x de un lado, este menos 6x pasa sumando, con 1 quedan 7, menos 18 pasa sumando el 4, me va a quedar menos 14. Y ahora paso el 7 dividiendo, menos 14 dividido 7, queda menos 2. Encontré el x, que si tengo tiempo o quiero estar seguro que lo hice bien, lo puedo verificar, ¿sí? Voy a mi función y reemplazo menos 2 acá, me queda menos 2, menos 4, menos 6. Pongo el menos 2 acá, esto es menos 4, 6 menos 4 es 2, entonces queda menos 6 arriba, 2 positivo abajo, menos 6 sobre 2, efectivamente da menos 3. Entonces, la pregunta es, ¿menos 3 pertenece a la imagen? Esa era la pregunta y ahora sí puedo decir, menos 3, efectivamente está perfecto, pertenece a la imagen. Gracias, porque en la práctica 1 nos habían explicado, viste, que no se podía pasar o sea, el cociente multiplicando. En inecuaciones, ojo con eso. No lo ok. hacíamos en inecuaciones porque hay valores de x que cuando los pongas acá abajo, si vos pasás multiplicando, hay valores de x que hacen que todo esto sea negativo, y si pasás multiplicando la desigualdad hay que dar la vuelta, y hay casos que es positivo, y entonces no tendrías que darlo vuelta. En inecuaciones es que comparábamos con 0, porque si no tendrías que empezar a abrir en esas posibilidades, que es otra manera de hacerlo que nosotros no lo contamos en general. Ok, Pero eso gracias. en inecuaciones. Con ecuaciones sí, pasá tranquila que no hay ningún problema. Y lo que quiero mostrar, por ejemplo, ya que tenemos este caso, la misma función que estábamos hablando recién, ¿cómo sería un caso de un valor que, por ejemplo, no va a estar en la imagen? A mí me preguntan, ¿el valor 1/2 está en la imagen? Podría ser una pregunta del mismo estilo. Entonces sería algo similar, ¿no? Agarro la función, la igualo a 1/2 y me fijo si encuentro una solución, ¿sí? Esta sería la idea, lo mismo que antes. La función la igualo al valor de imagen, que me preguntan si está o no, y despejo. Entonces paso esto para allá multiplicando. Yo para mostrarles un caso donde no va a estar, obviamente. Entonces hago la distributiva y me queda x menos 4 igual 1/2 por 6, o 6 dividido 2, 3. 1/2 por 2x queda x. Entonces fíjense que ahora como tengo x acá y x acá, cuando una x pasa restando al otro lado, lo que es lo mismo, las cancelo, me queda menos 4 igual a 3. O junté las x de un lado y los números del otro, me queda 0 igual a 7. Como lo quieran pensar, ¿sí? O menos 7 igual a 0, no sé. Todo sale del mismo lado. Lo que estoy llegando en cualquiera de estos casos es lo que uno en matemática dice que esto es absurdo. ¿Y qué significa que esto sea absurdo? Que mi ecuación original no tiene solución. Quiere decir que cuando yo planteo esto, no hay solución. ¿Y qué quiere decir que no haya solución? Que no hay un x, que cuando lo meta acá y acá, todo esto devuelva el 1/2. Entonces quiere decir que el 1/2 no pertenece a la imagen de f. Y más adelante vamos a ver bien lo que tiene que ver porque para este tipo de función particular, el 1/2 en realidad es el único valor que no está en la imagen. Cualquier otro sí. Pero bueno, la idea acá que preguntaban de este ejercicio 3 era, bueno, mirar los dominios, en el caso de cocientes, que lo de abajo no puede ser 0, entonces sacan esa posibilidad, y si hay una raíz, que lo que está dentro de la raíz tiene que ser, si la raíz es de índice par, raíz cuadrada, cuarta, sexta, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Ahí para mirar el dominio. Y después ver si este numerito está en la imagen o no, lo igualan a la función y se fijan si encuentran un valor posible. Después chequeen que ese valor posible tiene sentido o está en el dominio de la función.
ojo con eso también. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pueden preguntar para atrás también, A ver, la práctica 1, algo de la práctica 0. La idea es que a medida que vayan avanzando, tengamos este ratito para evacuar cualquier duda que está surgiendo con la guía o mismo a los adicionales. Profe, Sí, mira, yo estoy en el punto 12 de la práctica 2, que ya empiezan a hacer resoluciones con problemas, digamos. A mí, sí, sí, ya no me quiero meter ahora, por un lado, con algo que ya está, todavía no se llegó a ver, en principio no vimos, y con los problemas no te rompas mucho la cabeza, la verdad. joya. No es algo que está bien que lo pienses un ratito, no hace mal pensar, pero no es algo que en este momento vamos a estar evaluando con ese tipo de ejercicio. Buenísimo, Pero entonces. igual, si querés, quizás en algún otro momento lo traes y lo vemos, pero no te enrosques mucho con eso. Dale, ¿Qué gracias. más? De inecuaciones, todo eso, anduvieron bien, salen. Sobre todo los que están, no sé, en la práctica 1, el ejercicio 6, 7, que son los que tienen lo más complejo de inecuaciones. Sí, a mí yo lo pude hacer. Bueno, si no hay muchas dudas más con esto, bueno, tienen un poquito las herramientas para ir avanzando con función lineal. Los que manejen, yo quería ver si llegaba a contar algo, pero no me va a dar el tiempo, de función cuadrática. Arrancaremos la clase que viene. Recuerden que el lunes es feriado, así que nos veremos el jueves próximo. Anímense y avancen, ¿sí? Vayan avanzando y estén atentos a marcarse bien todas las dudas y las vamos consultando, ya sea en el foro o la traen acá y la vamos charlando acá. ¿Con esto podemos resolver los Gracias. adicionales? De los adicionales, ¿de qué guía? Para No entregar de todos. la actividad 2. No todos. Ah, sí, Ok. quizás algo de... Bueno, cuadrática es un tema que en general más o menos manejan. Los que se animan a avanzar un poquito bien, si no, igual lo vamos a ver la clase que viene. Ok, muchas Pero gracias. miren un poquito tutoriales, no creo que tengan mucha dificultad justamente con lo que es función lineal y cuadrática, es algo que suelen tener en algún lado ahí en la cabeza que sale relativamente fácil. Ahí que están diciendo los de cuadrática que no entendieron. ¿Hay algo en particular de cuadrática que no se entienda que necesiten que repase? O yo, si quieren, les puedo dar muy brevemente algunas formulitas que les pueden llegar a ser útiles o para recordar. Ustedes tienen una función cuadrática que es en lo que se llama la forma desarrollada, es una x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Le agregamos a lo que era la función lineal, le agregamos un término que es un numerito por x cuadrado. Esta es lo que se llama la forma desarrollada. Está lo que se conoce como la forma canónica de la cuadrática, que es el mismo a por x menos un numerito que lo llamo x sub b al cuadrado más y sub b. ¿Sí? Acá, así como en la primera, a, b y c son números reales. En esta, a, x, b y b son números reales. Y la tercera forma, que no siempre se puede, pero a veces sí, que se puede escribir una cuadrática, es la que se conoce como la forma factorizada, que es un a por x menos r1
por x menos R2, donde A, R1, R2 pertenecen a los reales. ¿Sí? Entonces, esta era la forma desarrollada, esta es la forma canónica y esta es la forma factorizada. Cada una de estas formas tiene algunas características de esta función cuadrática, que recordarán que el gráfico son parábolas, ¿sí? Parábolas que pueden estar cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿sí? Que esto tenía que ver con el signo del A, ¿sí? A siempre es distinto de 0, si no, no es cuadrática. Cuando estaba la parábola sonriendo, es cuando el coeficiente A, el coeficiente principal, era mayor a 0, y está triste, ¿sí? Está invertida la parábola cuando el coeficiente principal, el A, es negativo. Esta era una característica importante. Después había una característica importante que tienen estas parábolas, que es este puntito, el puntito más bajo. Esperen un segundito. El puntito más bajo, que es el vértice, que puede estar acá o acá, el punto más alto, ¿sí? De la parábola, que era un punto que por eso yo usé la notación x sub b y sub b, ¿sí? Las coordenadas del vértice, el punto del plano en donde esté. Y había una formulita cuando yo tengo la función en forma desarrollada, el x sub b tiene una forma general que es menos b sobre 2 por a. Así es que yo encuentro la coordenada x del vértice, ¿sí? Menos b sobre 2 por a, les sonará eso. Y el i sub b, la manera de encontrar el i del vértice es simplemente reemplazar ese numerito en la función. ¿Sí? Estoy yendo muy rápido como para que tengan un pantallazo así muy general para alguno que quiera avanzar. Si está en la forma canónica, la idea es que las coordenadas del vértice ya están servidas, ¿sí? La coordenada y del vértice es el numerito que sumo o resta acá, con el signo que le corresponda, positivo o negativo, de la coordenada y del vértice. Y la coordenada x, la manera más fácil de pensarlo y no pifiar en el signo, es que es el número que me anula esto. El que anula este paréntesis es el x del vértice y este es el y. Y si está en la forma factorizada, se acuerdan que si yo tengo dos raíces, supongamos que tengo dos puntos que tienen dos raíces, una función con dos raíces, en el medio está mi coordenada x del vértice, porque la coordenada x del vértice tiene que ver con esta línea punteada que estoy marcando acá, que se llamaba eje de simetría, ¿sí? X igual al x del vértice es el eje de simetría. Entonces, otra formulita que les puede ser útil en algún momento es que la coordenada x del vértice, si yo conozco las raíces de la función, en el medio, en el promedio de sus raíces, en el medio de las dos raíces, la sumo, o le pongo su signo, puede haber una resta si es que alguna raíz es negativa, la sumo, la divido por 2, eso me da la mitad, en la mitad de las dos raíces siempre está el x del vértice. Y obviamente, una vez que tengo el x del vértice, el i es simplemente reemplazar en la función. Reemplazo acá, si tengo la forma factorizada, reemplazo la x acá, la de acá, el promedio s, y todo esto que devuelva es el i del vértice. Estos son algunas formulitas importantes que tienen que manejar. Y lo otro, que después lo charlamos mejor la vez que viene, la idea es que recuerdo la formulita resolvente para calcular raíces, ¿sí? Si está en mi forma desarrollada, la resolvente, algo que todos tienen siempre en la cabeza, para calcular raíces es que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2 por a. ¿Se acuerdan que si esto de acá adentro es positivo, la raíz existe y tengo una solución con el más y una con el menos, dos raíces distintas? Si esto de acá adentro vale 0, la raíz de 0 vale 0, entonces las dos posibilidades son la misma, menos b sobre 2a, termina siendo que la raíz coincide, la única raíz que tiene coincide con el x del vértice, y si esto de acá adentro es negativo,
la raíz cuadrada no existe, quiere decir que la cuadrática no tiene raíces. Es cuando la parábola está o toda arriba del eje o toda abajo del eje X, ¿sí? No tiene raíces reales. Bueno, les tiré más o menos algunas formulitas que les pueden ser útiles para cuadráticas, pero ya no tengo mucho más tiempo para avanzar. Gracias. ¿Alguien más quiere consultar, preguntar algo? No, gracias. Profe, ¿puede explicar cómo se resolvía la fórmula canónica, por favor? ¿Resolver en qué sentido? ¿Qué es para vos resolver? Porque me quedé en el ejercicio 19, que no sé emplear la fórmula canónica, donde me da simplemente los datos de la vértice, del vértice y que pasa por un punto. Pero no sé cómo resolverla. Ok. El ejercicio 19 de la práctica 2, por ejemplo, les dicen que les dan el vértice de una función, 4, 5, y un punto, que pasa por el punto 3, 3. Con lo que yo les dije hace un rato, si yo tengo la fórmula de la función canónica, esto es a por x menos, este es el x del vértice, y este es el y del vértice. Entonces, en la fórmula canónica te queda a por x menos 4, esto al cuadrado, más 5, ¿sí? Reemplazo por el x y el y del vértice, en la canónica. Cuidado si alguno de estos es negativo, si el x del vértice es negativo, acá cambia por un más porque queda menos menos, y acá, bueno, queda restando. Me falta encontrar el a, te falta un parámetro y tenés un punto. Entonces usás lo que usamos hace un ratito como para función lineal. F que pase por el punto 3, 3 significa que f de 3 vale 3. Y entonces me queda a por 3 menos 4, esto al cuadrado, más 5, todo esto tiene que dar 3. ¿Sí? Acá estoy haciendo f de 3 y esto tiene que valer 3. Y entonces me queda menos 1 al cuadrado, 1 por a más 5 es 3, a vale menos 2. Así que el ejercicio termina cuando vos digas que la función que estás buscando es menos 2 por x menos 4 al cuadrado más 5. Esta función tiene vértice, lo que anula esto es 4, este es el y del vértice en la forma canónica, ¿sí? El vértice es 4, 5, y esta función, si x vale 3, 3 menos 4 menos 1, menos 1 al cuadrado, 1 positivo, 1 por menos 2 menos 2 más 5, 3. Así que f de 3 devuelve el 3. Cumple las dos condiciones. ¿Está? Y acá termina, ¿no? Ni siquiera después lo desarrolles. Encontraste la función cuadrática que cumple las condiciones que te dieron. ¿Está más o menos? Listo. Sí, gracias. No, por nada. ¿Alguna consulta más? Cualquier cosa de acá al jueves, recuerden que pueden ir haciendo algunas preguntas para no trabarse mucho y no esperar una semana. Pueden ir haciendo preguntas a través del foro y poder avanzar. Y si no, se van marcando y el jueves, en el ratito que demos de consultas, preguntan ahí. Así que bueno, buen fin de semana a todos. Gracias, chao. Nos estamos viendo. Gracias, chao, profe. Gracias. Hasta Adiós. luego.